Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar que se conecten algunas personas. Bien. Bueno, buenas tardes. Decía que vamos a esperar que se conecten algunas personas para iniciar este nuevo vivo de Formarte. Bueno, les voy a comentar que hoy tenemos una invitada muy especial, como lo anticipamos en la página. La publicación que habíamos hecho sobre cuentos de hadas da la referencia a la temática que vamos a desarrollar con nuestra invitada especial, que es de España. Ella es narradora de cuentos, es kinesióloga emocional, se llama Dinora Arrillaga. Ya en unos segundos le voy a dar entrada al vivo. Antes quería contarles que en esta oportunidad estoy yo sola, no está Yami, porque con estas cuestiones de conocimiento público y social decidimos repartirnos las entrevistas, los vivos, para cuidarnos también nosotras y adherir también al aislamiento social. Como les decía, en referencia a los cuentos de hadas, los cuentos tradicionales, que manifiestan, guardan la naturaleza arquetípica, patrimonio de la humanidad, y que brindan puentes para el conocimiento de uno mismo y también del mundo que los rodea. Toda la magia que imprimen y traen estos cuentos la vamos a desarrollar con Dinora, que le voy a dar entrada en este momento. A ver. De todas estas cuestiones tecnológicas, generalmente Yami. Espero que me salga todo bien. Ahí estamos. Ahora sí. Hola Dinora. Buenas Hola, tardes. buenas ¿Cómo tardes. estás? Buenas Bien, tardes. Un gusto verte. Nos salió bien la conexión. sí, Hemos, hemos permíteme logrado. un segundito porque vuelvo a tener la historia con la cámara, voy a arreglarla y estoy enseguida contigo. No te vayas. No, no, no. De acuerdo, no hay ningún problema. Anteriormente les cuento, mientras yo les voy contando a la gente, habíamos hecho una prueba y bueno, había tenido esta situación con la cámara que no se podía ver, entonces no veía su encuadre. Ahí estamos. Sí, Ah, sí, sí. perfecto. Gracias, disculpa. No, no, perfecto, muy bien. Un gusto verte, un gusto conocerte, un placer. Igualmente, igualmente, porque te, bueno, era todo a través de WhatsApp. Bueno, te había visto alguna foto tuya y de Yamila, pero no había, bueno, no te conocía, sí. Es verdad. Y bueno, gracias a la tecnología que podemos unir y conocernos con 14.000 kilómetros en el medio, si no me equivoco, Sí, aproximadamente. Así que bueno, sí, sí, las bondades de la tecnología. sí, sí, sí. Bueno, bueno, le contaba al inicio que en la publicación que habíamos hecho el lunes, en referencia a los cuentos de hadas, habíamos contado brevemente que son cuentos que guardan una naturaleza arquetípica, que guardan un patrimonio de la humanidad y que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Son, son un regalo para mí, son un legado, tenemos la suerte de seguir manteniendo muchos de ellos, aunque en nuestra historia humana, en este mundo occidental en el que vivimos, cuando comenzamos a entrar en la razón,
como humanidad occidental, cuando empezamos a dejar de darle entrada de manera cabal y de manera cotidiana a los sueños, a las visiones, a las imaginaciones, y nos volvimos enciclopedias. Estos cuentos estuvieron a punto de desaparecer. Se fueron perdiendo, también hubieron muchos, siempre están perseguidos de alguna forma siempre están demonizados, y gracias al esfuerzo de muchos recopiladores, sobre todo el siglo XIX, estos cuentos comenzaron a salir, a recordarse y a contarse con más amplitud. Así que, y ahora se está contando mucho. En un tiempo estuvieron censurados, prohibidos, ¿verdad? Y en muchos lados Tengo pasan por entendido. muchas prohibiciones. Pasan por muchas prohibiciones porque por primero, estas son reflexiones, aparte de ir leyéndolos mucho, yo soy oriunda de Uruguay, nací en Uruguay y tengo una mezcla a la hora de hablar. Ahora estoy hablando contigo y me va a salir mucho más el uruguayo, pero de golpe me voy a volver, voy a entrar con otra forma de hablar, y iré saltando. Claro, yo voy reflexionando a medida que voy trabajándolos y que voy aprendiendo más sobre ellos. Y por supuesto que son materiales que van a ser perseguidos, porque, porque son extraños, porque según en la época en que estemos, causan inquietud, y causan inquietud a la gente que está en el poder, por lo general. Cuando Afanasiev, el recopilador ruso, sacó a la luz los cuentos rusos populares, fue un escándalo. Los aristócratas se pusieron locos, por no hablar del clero ortodoxo. Claro. De hecho, tuvo que sacar una recopilación, porque en Rusia se prohibió, sacó anónimamente una recopilación que llamaban Cuentos Rusos Prohibidos, porque estos cuentos hablaban muy mal del clero, de los aristócratas, porque Sacaban son todo del de la luz. pueblo. Claro, Sí, claro. Mostraban lo que no se quiere mostrar. sí. Y no se quiere mostrar de muchas maneras. Aquí estoy hablando de este ejemplo, pero también es un cuento de hadas, como un sueño, como una visión, te lleva de viaje a ti mismo. Se cuentan en la noche, por lo general. Empiezas a entrar en terreno del inconsciente, y ahí se empiezan a mover muchas cosas dentro de nosotros cuando estamos en contacto con estos cuentos, con estos materiales. Empezamos un viaje, y el viaje puede llevarte, quién sabe a dónde, a buscar algo, ¿no? Es el típico motivo de los cuentos del héroe o la heroína que sale a buscar algo y que por lo general lo encuentra y luego vuelve o a su reino y se convierte a la casa de la que salió, y puede convertirse en el rey del lugar, en la reina del lugar, o encuentra otro reino nuevo. En el fondo es ser soberano de uno mismo, llegar a ser Exacto. soberano de uno mismo. Sí, sí. Yo escuchaba en uno en un audio o en un video, no recuerdo, en algo en tu página, que alguien te había preguntado en una ocasión si el cuento nos cuenta, perdón, pero me lo anoté para no olvidarlo. ¿Contamos el cuento o el cuento nos cuenta? Me hizo mucho ruido darme con eso. Me llamó mucho la atención. Yo creo Me que el cuento nos movilizó. cuenta. Sí, Ujú. sí, el cuento nos cuenta. Y nos Nosotros pone de estamos ahí. frente Sí, a nuestras propias debilidades también. perdón que no te escuché bien ahí, Silvina, ¿me lo puedes repetir? Pone- y nos pone de frente a nuestras propias debilidades también, digo. Sí. Bueno, claro, es un espejo el cuento, es un espejo de nosotros mismos, es un espejo Ujú. del tiempo en que vivimos. Aunque sean muy antiguos, los temas de los cuentos se siguen
trabajando actualmente, lo seguimos trabajando, cada uno de nosotros. Entonces Y, es... y a Sí, partir, por ejemplo, de las infancias, ¿cómo conviene desde qué edad? Por ejemplo, empezar o cómo seleccionarlos, cómo pensándolo desde las infancias, ¿no? sí. ¿Cómo nos Bueno, posicionamos ahí? este es todo un tema. Yo, bueno, primero cuando somos muy pequeños, si tenemos 1 año, 2 años, no podemos seguir estas historias de manera lineal, ¿no? Generalmente cuando estamos en una infancia muy primera, estamos en un mundo muy particular. Eh, Estamos en una realidad distinta, con lo cual ya estamos viviendo un cuento. Creo que seguimos viviendo un cuento igualmente a medida que vamos creciendo. Y de hecho, nos Ujú. contamos el cuento de nuestra vida y le contamos a los demás el cuento de nuestra vida y nos contamos como humanidad muchos cuentos. Y no lo digo en el sentido peyorativo, lo digo en el sentido de que como seres humanos somos grandes narradores, narramos historias. Cuando somos pequeñitos, muy pequeñitos, la realidad nos la está narrando un adulto. Claro. El adulto que nos quiere nos cuenta que el espacio donde vivimos se llama casa, que la mesa es mesa para comer, ¿Mm? te explica, aunque la mesa para mí puede ser una casita para esconderme, para ponerme debajo de ella, y ya estoy en mi propio cuento. Y cuando somos pequeñitos, un cuento puede ser que, no sé, un cuento de ver una florecita que está abierta y ver ahí cómo de pronto se acerca una mosca a la flor y cómo está alrededor de ella y mamá te dice, mira cómo está la mosca aquí, cómo se mueve. Y esto ya es un cuento. Y hay una maravilla ahí. Ahora nos hacemos un poquito mayores y ya a lo mejor tenemos 3 años y comienzan a cambiar cosas en nuestra vida. A veces a nuestra vida llega un hermano. Entonces, ese hogar, ese hogar cambia, hay un cambio. A lo mejor yo vivo a mamá como que no está tanto por mí, papá juega más, no juega tanto conmigo. Los abuelos le hacen mucho que acaba de llegar a mi familia. Y yo siento cosas Claro. fuertes dentro de mí. Y a lo mejor me enfado con ese hermanito que está ahí y tengo ganas de, no sé, de pegarle, de decirle, no soy entendido, no soy, me siento mal. Y entonces ahí puede aparecer un cuento del lobo, por decir algo. A lo mejor aquí podemos, aunque nos dé miedo el lobo de Caperucita, a lo mejor Caperucita es un cuento que ya puede empezar a ser contado. O a lo mejor, según como esté, tengo que salir, aprender a abrirme de al lado de mamá. Estos son supuestos, porque un cuento tiene tantos símbolos y lo simbólico tiene tantos significados. No, estoy aquí dejándome ir. A lo mejor Hansel y Gretel, que es un cuento poderoso, potente y heavy, Hansel y Gretel tal vez, aunque me dé miedo, me encanta escucharlo porque me está movilizando algo por dentro. Eh, yo no tengo palabras para explicar lo que me pasa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con ese lobo que aparece en el camino de Caperucita? ¿Qué me provoca dentro? ¿Qué me provoca ese bosque oscuro? ¿Qué me provoca la bruja de Hansel y Gretel? ¿Qué me mueve? Y según como sea, necesitaré que ese cuento me lo cuentes muchas veces o, o querré que no me lo cuentes más, por favor, y voy a tener un miedo terrible. O tal vez tenga mucho miedo, pero necesite escuchar este cuento. Y no sé por qué, no se puede buscar una racionalización de esto. Algo dentro de mí está necesitando escuchar esta historia y te la voy a pedir y te la voy a pedir y te la voy a pedir hasta que en un momento cuente otra historia. Eh, Claro. Podemos empezar a contarlos. Yo creo que sí, que a partir de los 4 años podemos empezar a contar. Siempre va a depender del niño, de la niña, que no somos Claro. máquinas.
y si tenemos la suficiente eh, sensibilidad, sabremos qué narrar. Por lo general también en esas edades son muy, muy, muy bienvenidos los cuentos de animalitos. El lobo y las 7 cabritillas triunfa. Es un cuento amado. Me lleva todo. Sí, sí, Sí. sí. Yo he hecho la prueba en el jardín y realmente es un cuento que te lo piden una y millón de veces. Y les gusta, después de escucharlo, hacerlo, jugarlo, Jugarlo, asumirlos. claro Eso que es sí, fantástico. Y ahí es claro, donde también oficia como de canalizador de emociones también. claro, claro que sí. Es que esto es lo maravilloso. Y es lo maravilloso de ser un niño, una niña pequeñitos y estar escuchando esta historia y poder hablarla, poder preguntar. Por eso salen un montón de preguntas también. ¿Y por qué? ¿Y por qué el pequeñito se salvó en el horno? No sé, ¿y por qué? Ah, Eso es precioso. Y lo de jugarlo, lo de poder jugar el cuento, es hacerlo carne, es que el cuento es una experiencia en realidad. Es arte, y atraviesa todo el cuerpo, exacto. atraviesa todo. Es una experiencia artística, es Sí, literatura. sí, sí, Entonces es abrirnos a algo grande que si el adulto que nos narra la historia confía en la historia, si el adulto que narra estas historias ha entrado en su bosque, conoce el bosque suyo, puede acompañar con mucha tranquilidad y muy relajadamente, con mucho amor, a estos niños que van a entrar en el bosque, que van a enfrentarse con los seres del bosque y sabrá también, si conoce su bosque el adulto que está acompañando, si conoce su bosque y también si tiene algún recuerdo de su infancia, sabrá acompañar el miedo, las dudas, las inquietudes que se van a producir seguramente en el pequeño o la pequeñita que está escuchando este cuento. Y es algo muy hermoso. Puede ser cansado si en la noche te llaman porque tienen miedo y quieren saber algo más, no tiene por qué ser así siempre, pero si pasa esto es porque algo profundo se ha movido. Y eso es muy interesante. Y pensaba también que de acuerdo a al momento en que se escuchen los cuentos, puede ser el mismo en distintos momentos de la vida, Sí, puede tener distintas situaciones. Me pasa a esta altura de mi vida todavía, de, claro, a mí por lo menos, de encontrar distintas cuestiones y de descubrir cosas claro. nuevas, cuentos que uno escuchó un millón de veces. Eh, Sí. recuerdo con la primera conferencia que escuché tuya, Ujú. no sé por qué, y a mí se me movió en la cabeza el tema del lobo. No sé, Mm, vos nombrabas algo, Caperucita, y yo nunca había reparado en que el lobo es un personaje en un cuento que se viste de mujer, y me empezó a jugar toda esa cuestión también, y digo, nunca lo había pensado, con todo lo que claro, implica. claro. Entonces, Oye, digo, claro. Es que lo de Caperucita, cuento como experiencia personal. Estimo que en cada persona debe ser sí, 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 sí. No, no, muy... Caperucita es un cuento enorme. Caperucita es un cuento iniciático impresionante. Y es un cuento que abarca toda la vida de una persona. Y, y es un cuento que tiene muchas paradas dentro de nosotros, muchos lugares de detención para entender y reflexionar. Y es un cuento, eh, para mí, es muchas cosas, Caperucita, muchas cosas. Hay un punto iniciático femenino, y no solo me refiero al iniciático femenino por mujeres, porque somos mujeres, sino también dentro del femenino de los hombres, que es maravilloso. Es un cuento, eh, es un cuento de entrar en el sentir, en el sentimiento. Es un cuento que habla de entrar en el misterio, en la oscuridad, en la muerte, en, en algo más grande que nosotros. Caperucita es bestial, es una obra de arte maravillosa y tiene uno de los mejores diálogos de la historia de la literatura, porque es el lobo disfrazado de abuela que habla con esa niña. Es un diálogo espectacular, espeluznante, y,
y que queda dentro de nosotros como una imagen muy fuerte. De hecho, es un cuento a nivel artístico muy trabajado, muy revisitado. Los cuentos habitualmente que conocemos, los más conocidos en nuestra cultura, los que más contamos, que pueden ser Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita, Hansel y Gretel, El gato con botas, no sé si Cenicienta. Cenicienta. Son cuentos que algo están trabajando, que aún seguimos trabajando a nivel cultural, a nivel social, a nivel colectivo con ellos, porque si no estaríamos contando otros cuentos. Aparte de que el cine haya influido y que Disney haya metido su Su infantilización del tema. sí, bueno, pero claro, hemos visto mucho Disney, ¿no? Entonces son cuentos que siguen ahí, pero lo que me pregunto yo, habiendo tantos, tantos, tantos cuentos, ¿cómo es que en Occidente estos cuentos son tan importantes? Eh, y me parece interesante como planteo. ¿Qué pasa a nivel inconsciente que tenemos que revisitarlos para lo que sea? Para pelearnos con ellos, para enfadarnos con ellos, para criticarlos, para amarlos, para vivirlos, para encarnarlos, porque muchas veces a mí me pasa en la consulta, mi consulta terapéutica, que muchas veces yo veo a la gente, no a todo el mundo, pero suelo mirar a la gente a partir de estas imágenes. Entonces a veces entra una caperucita en mi consulta, o entra alguien que está atravesando el cuento de la Bella Durmiente, y lo estamos atravesando, lo estamos encarnando, y no estamos siendo conscientes de ello. Y si nos lo contáramos, a lo mejor podríamos sanar muchas cosas nuestras o entenderlas, no desde aquí, sino desde un lugar integrado. Exacto. Bien. Voy a mirar, vos sabés que habíamos habilitado unas preguntas en la Okay. página y quiero mirar a ver si no se me pasa nada por alto, porque por ahí había cosas interesantes que pueden venir a colación de lo que estamos hablando. Mira, una de las preguntas referentes, ¿por qué se llaman cuentos de hadas? Cuentos de hadas, se llaman cuentos de hadas, se pueden llamar también cuentos mágicos, se pueden llamar también cuentos maravillosos, cuentos de maravillas. Son, son cuentos son historias que mm, en algún momento la historia ya comienza de una manera curiosa, pero en algún momento un elemento mágico va a entrar. Va a entrar para bien y para mal. El Claro, ser humano, el héroe, la heroína que protagoniza el cuento, va a estar en contacto con fuerzas oscuras y fuerzas luminosas, representadas por brujas, por ogros, por magos malévolos, por seres de la naturaleza, por zorros que hablan, por animales que ayudan, y a veces por hadas, no todo el tiempo por hadas, pero pueden haber, a ver, existen. Entonces siempre está ese, ese punto en que entra lo mágico. El término en sí de cuento de hadas, yo leí en Cipes, que en un libro precioso que lo tengo por aquí, que se llama El irresistible cuento de hadas de Jack Sips, que él dice que ujú, el término cuento de hadas lo acuñó Madame d'Aulnoy, que era sobrina de Perrault, ajá, una mujer ah, francesa. Ella escribía cuentos de hadas, ella era escritora, era un lugar donde las mujeres podíamos desarrollar nuestra creatividad como escritora. Ella era aristócrata y muchas mujeres como ella escribían, porque aunque pertenecían a la aristocracia, eran tiempos poderosos, fuertes, y estas mujeres pasaron por lugares terribles en sus vidas, y entonces no sentían que la religión oficial las amparara. Así que crearon una especie de estadio donde las hadas las ayudaban a poder estar en esta realidad, a crear, a hacer arte y a dar voz a algo que no podían decir. Entonces, un poco el término puede venir de ahí, pero, de ahí. pero también puede ser, a veces pienso, los hados que entran en nuestras vidas y tocan hilos y cambian todo.
¿no? Como, Sí, sí, tal cual. Qué hermoso, me encanta escucharte, Dinora. Ay, qué gracias. lástima que es de un... ¿Lástima de qué? Bueno, que es de una hora el vivo de Instagram. Me parece que cuando tomemos ese café que tenemos pendiente, va a ser más larga la charla. Mira, el tema de los cuentos. Una de las preguntas que tengo acá, que me llamó mucho la atención, es, dice, ¿por qué siempre tiene que haber un príncipe que venga a salvar a la princesa? Bueno, no ¿Qué siempre hay podemos, un príncipe, no siempre. Eso es, o la mayoría, perdón, yo por ahí no, eso es lo que veo que hay, conocemos nosotros. Eso es lo que conocemos nosotros. Porque no perdón, estamos, porque nos quedamos con 3 o 4 cuentos. Hemos perdido muchos por el camino, que existen todavía, ¿eh? Están, pero no. ujú, En los cuentos de hadas hay, eh, a veces lo masculino salva a lo femenino, a veces lo femenino salva a lo masculino, a veces lo masculino se salva a sí mismo y a veces lo femenino se salva a sí mismo. Hay muchos cuentos, muchísimos cuentos, donde las princesas salvan al príncipe, donde la princesa o la campesina salva a su esposo o a su pareja, al amor de su vida. No siempre es así, pero tenemos, quién sabe por qué, esa idea de que son así. claro, Pero hay está como, muchísimos esa es que la no. occidentalizada. Bueno, yo escuchaba la otra vez en uno de en tu página también, la mujer del pescador, que me Mm, encantó, hermoso, y sí. son mujeres de maravillosidad, o sea, Sí, y ahí no hay ahí príncipe, no, ahí no hay, o sea, es una porque hay, no, mujer y no, con otra mujer, o sea, pues la mujer con sí, la sí, reina de los elfos, exacto, claro, la reina porque de las... fíjate, aquí en Europa hay todo un componente en- pagano que está debajo de los cuentos de hadas. Y la diosa aquí fue muy importante. Era una sociedad, había una sociedad celta muy matriarcal. Eh, y eso todavía sigue quedando en los cuentos. Y sobre todo este cuento es escocés, creo. Pero los cuentos celtas tienen muchas reminiscencias de esto. Y hay una búsqueda de eso femenino que falta. Y te diré que también en muchísimos cuentos de Grimm, por decir algo, pero se va a la búsqueda de lo femenino, que es a la búsqueda de algo interior. O sea, un cuento no está hablando necesariamente de algo que pasa a mí entero, ¿no? De pronto si te cuento que había una vez un reino o un rey que tenía 3 hijos y el rey decide que ese reino que es suyo lo tiene que repartir entre sus hijos y entonces pone pruebas para que esos hijos vayan a hacer las pruebas y quedarse, que venga el rey. Ujú. Si yo te digo, hay un rey y 3 hijos, ¿qué está faltando en el inicio del cuento? Primero, Falta una vos decís, reina, claro, la no hay madre de una los chicos. reina, no, claro, son todos hombres. Entonces te da la pista de que este reino es muy yang y que se está resecando. Puede estar hablando de una persona infinitamente pensadora que no puede contactar con el sentir. Entonces, lo que se necesita es renovar, entrar en el eros. El cuento, sin duda alguna, irá de ir a buscar ese principio femenino que falta y terminará seguramente ese cuento con el encuentro entre el príncipe, que será el rey, con la mujer, que será la reina, y que traerá eso que falta en el reino, que es lo femenino que hace descansar, que da amor, que acoge, que genera arte, que genera belleza y conexión con la naturaleza y con lo sexual y con lo erótico. Contado a través de Sí, símbolos, claro. acá en los comentarios ponen Gretel salva a su hermano. Es Tal verdad, cual. Gretel Gretel salva a su salva hermano. a su hermano. Gretel Ujú. salva a su hermano y mata a la bruja. Y el cuento comienza Además,
Hansel comienza cuidando mucho a Gretel y al final Gretel ¡fuck!, mata a la bruja y sabe cómo volver a casa. Es fantástico. Te está contando una historia increíble. Sí, gracias por ese comentario. Ay, no vi quién lo hizo, a ver, Bueno, no alcanzo a leer. Acá, bueno, bueno, verá que había otra pregunta que a mí me había gustado. Espérame que lo encuentre, ¿eh? Ah, acá, ujú. mira. Estos cuentos perpetúan la dualidad del bien y el mal. Estos cuentos no sé si la perpetúan, yo creo que te hablan del bien y del mal. Y te hablan de integrarlo, o te hablan de integrar las fuerzas, o te hablan de terminar con algo, pero siempre es como sacar a la luz algo. Y a mí me parece muy interesante la pregunta, porque en estos tiempos que corren, que todo es tan relativo, aprender a posicionarnos, sabiendo lo que es el bien y el mal para nosotros, es importantísimo. Y yo creo que para los niños contarles estos cuentos les da un relax, porque de una manera simbólica estás hablando de esto y permite que uno vaya creando un, no sé si la palabra está bien, si el término es bueno, una ética o una ética interior, unos valores interiores que te van a guiar durante la vida. En algunos cuentos el mal se extermina de una manera terrible. En otros cuentos el mal parece que pide disculpas y el bien, el lado luminoso del cuento lo acoge. En otros cuentos el mal muere por sí mismo, por algo que pasa. En otros cuentos está ese perdón. Entonces, cada cuento relata realidades diferentes donde ese principio oscuro, esa sombra, eh, o es asumida o integrada o es sacada a la luz y te está diciendo, esto no lo quiero más en mi vida, aquí lo mato, lo termino aquí, ¿no? Como es así. Es muy interesante la pregunta para mí. Sí, sí, Gracias. sí. Y referido a las fórmulas mágicas, a las Sí, fórmulas mágicas ¿a qué te refieres con la como forma? no, eso te iba a decir, a las fórmulas mágicas que se utilizan, por ejemplo, había una vez, todo lo que Sí, sigue. sí. Porque uno dice había una vez y se paró el Claro, mundo. se paró el... El niño, el adulto, me ha pasado, por ejemplo, en actividades con las familias, de contar un cuento con los nenes de la sala y las familias, y es decir, había una vez, y no vuela ese silencio que queda después de la había una vez y no vuela una mosca. Y Sí, están grandes niños todos esperando a lo que sigue, es muy ¿no? hermoso. Sí, porque sí, se corta la realidad. Vamos a entrar en el tiempo mágico. Y en el tiempo mágico no podemos entrar por un camino normal. Entramos a través de una palabra mágica que nos invita a otra realidad y a un quiebre del tiempo y del espacio. Entonces hay montones de fórmulas para entrar en los cuentos y montones de fórmulas para salir de ellos, porque en el medio de esas dos fórmulas es donde ocurre el cuento. Pedimos permiso de alguna forma para entrar en ese momento del inconsciente, donde lo vamos a dejar emerger, donde vamos a entrar con imágenes, vamos a encontrarnos con imágenes que nos van a conmover, que nos van a mover emociones y que nos van a llevar de viaje a algún lugar, y después necesitamos volver a nuestra vida cotidiana, porque no nos podemos quedar colgados ahí, tenemos que seguir funcionando aquí. Entonces sí, es ese ritual, esa fórmula mágica para entrar y para salir, que es importante porque le da fuerza al cuento y al gran acontecimiento que va a pasar. Sí, yo te he dicho, claro, todos sabemos, había una vez, aquí va a pasar algo grande, aquí va a pasar algo muy grande. Y todos nos preparamos. Había una vez, érase que se era hace mucho tiempo atrás,
en un lugar sin lugar, en un tiempo sin tiempo. ¿A dónde me estás llevando? Es magia. Sí, son fórmulas mágicas. Para mí Sí, yo le llamo así siempre, son fórmulas mágicas, sí, las sí, sí. pociones, Sí, 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 sí. Y es la una palabra. poción mágica. Bueno, te voy a leer otra de las preguntas que tengo apuntadas acá, que nos habían dejado en la página, que dice, por ejemplo, ¿por qué siempre aparece el lobo o escenarios como el bosque en los cuentos? Claro. Ay, que el bosque, el bosque es una maravilla. Eh, el bosque está hablando de ese inconsciente y está hablando de la naturaleza. Los cuentos son de la naturaleza. Los cuentos son naturaleza en estado puro, porque el inconsciente es naturaleza. Y están hablando también el entrar en el bosque. El bosque tiene algo que es muy maternal. Estamos entrando en la gran madre. Aquí van a pasar muchas cosas. Ujú. Y ahí el bosque es, tener la experiencia del bosque es grande, porque según cómo entres tú en el bosque, y ahora no estoy hablando de manera metafórica, sino entrando en un gran bosque, yo puedo entrar en moto en el bosque, sí, pero si entro en el bosque, entrando, eh, se mueven cosas. Dentro del bosque pasan muchas cosas. Y según a qué hora entre uno dentro del bosque, eh, percibe, siente algunas cosas que a lo mejor no son habituales. Pero es ese espacio, el bosque, del inconsciente, de lo materno, de lo femenino, de la naturaleza, y que en los cuentos no es el único espacio, pero es como el gran representante. En los cuentos tienen muchos paisajes. Los cuentos Ujú. ocurren, como son de todo el mundo, ocurren en el hielo, ocurren en el mar, ocurren en el desierto. Pero la imagen del bosque es muy poderosa para nosotros, es potentísima. Y por algo es también. Esas son estas preguntas, ¿no? Que es, ¿a dónde nos lleva el bosque? Perdón, y se me viene esto de a mí ahora, ¿y los castillos? También, también. Ahí ya, es que los cuentos son, los cuentos, los castillos, las casas, pero sobre todo los castillos tienen un punto alquímico muy importante. Dentro de los cuentos hay muchos conocimientos arcanos que están metidos ahí. Entonces entrar en un castillo es también entrar en otro mundo, en otro lugar, que a veces tiene reminiscencias muy, muy misteriosas, eh, muy, muy espirituales Ujú, y peligrosas. ujú, Los castillos que aparecen de la nada en los cuentos, ¿no? Los castillos de cristal. Porque aparte está el bosque, que el bosque puede ser oscuro, el bosque umbrío, o un bosque claro, o un bosque por el que nadie se atreve a pasar, un castillo de piedra, un castillo de oro, un castillo de cristal. Todo esto son símbolos, pero están hablando de algo, de diferentes cosas. Dentro del castillo de cristal, a lo mejor hay una princesa escondida, y el héroe, una princesa presa, y el héroe tiene que ir a buscarla. Dentro del alma de esa persona, esa princesa es el alma, está metida en un castillo de cristal y él no sabe cómo llegar a sacarla, cómo conectar con el sentimiento de él. Es brutal. Eh, cada lugar, cada paisaje remite a algo que puede ser un símbolo establecido universal, pero también el símbolo tiene dos partes, una parte que es universal, pero también está la parte que me toca a mí, ¿no? Individual, tal cual. Entonces la pregunta era, Castillo y los lobos. El lobo, preguntaba también, ¿no? Los lobos Porque preguntaban, los escenarios, claro, sí. el lobo, es que el lobo es una maravilla. El que creó el lobo como símbolo es que es maravilloso. Es que es una cosa tan impresionante. Aparte, los lobos aparecen de distintas maneras en los cuentos. En algunos cuentos, los lobos son animales de poder que ayudan a la persona a realizar algo. Pero en otros, son la encarnación del mal, son la encarnación del oscuro, de una sensualidad que te deja atrapada en la materia, de algo que te seduce
pero que no te deja salir adelante, que no te deja ir a lo espiritual, que te deja metido en una Límite. sombra de la que cuesta salir. Y imagínate, qué impresionante, porque claro, los cuentos vienen de sociedades agrícolas. ¿Qué pasaba con los lobos? ¿A dónde nos llevaban los lobos? Eh, hace poco haciendo un taller de cuentos, para el Cayet, donde tuviste me encantó escuchar una chica, que ella es de los Balcanes, es rumana, si no me equivoco, que comentaba que en un momento de su vida ella ya no era una niña, estaba entrando en la adolescencia y vivía en una ciudad, tenía miedo que el lobo llegara a su casa. Era ese lobo simbólico, ese lobo arquetípico. Y a mí me parece una maravilla, porque yo he escuchado más casos así, de niños que son más grandes, pero aún temen encontrarse con ese lobo que viene, ese lobo que atraviesa tiempos y espacios, y que me lo puedo encontrar abriendo la puerta de mi casa en la noche, ¿no? Es potente. Es fuerte. Sí, 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 No, es tremendo. sí. Eh, Otra pregunta te voy a hacer, pero esta es más personal. ¿Vos qué opinás, por ejemplo, de la reversión que se hace de estos cuentos? Por ejemplo, cuando se pone a Caperucita eh, que engaña al lobo, o en el cambio de finales, o en darle en el cambio de poderes, de roles dentro del mismo cuento. Bueno, antes era mucho más ortodoxa y tajante con esto. Yo pensaba que no se tenía que cambiar el cuento, pero después vas aprendiendo que hay muchas Caperucitas, por ejemplo, ¿no? Hay una Caperucita de Perrault, donde el lobo se come a Caperucita, y Caperucita no renace. El lobo se la comió y se la comió, y Perrault, además, termina ese cuento con una moralina. Ujú. Y de pronto descubrí que había niños que querían escuchar esa versión del cuento. Esto me pareció impresionante, porque yo los cuentos de Perrault tenía prejuicios. Pero cuando descubrí que Claro. había niños que querían ser devorados por el lobo, quién sabe por qué, quién sabe si querían volver a la mamá, no vivir ese momento, pero necesitaban escuchar esta versión del lobo, para mí fue como, revisemos muchas cosas aquí, escuchemos. Después está la versión de Grimm, donde viene el Ujú. cazador y corta la barriga del lobo. Pues hay una versión donde no va con capucha roja Caperucita, pero es el mismo cuento donde unas lavanderas ayudan a Caperucita a pasar al otro lado y el lobo se ahoga. Hay otra versión donde Caperucita se escapa del lobo y desnuda llega a su casa. Hay una versión antigua que se llama La Finta Nonna, donde el lobo es un hombre lobo. Y yo creo que las personas que revisan los cuentos y los cambian, están revisándose algo interior. Entonces están sacando obras de artes, obras De suyas, a partir de esto. su interioridad. Es su historia. Me parece genial y me parece que es buenísimo que Quería, se revise. ¿no, no conoces la serie de había en Netflix, de The Ones? La tengo que ver, me lo han dicho que está genial, pero es que está Muy buena, buenísimo. muy Claro, genial, muy porque son genial. Te iba a revisiones contar de lo de los cuentos. Caperucita. Te iba a contar lo de Caperucita, pero voy a dejar que lo veas porque está en la primera temporada. Así que Vale, cuando llegues al capítulo 14 más o menos ahí hablamos. yo creo que sí. No te ¿Qué voy a pasa? quemar la historia, pero es algo que me conmueve también, la mirada que hay sobre Caperucita, aparte de toda la serie. Claro, bueno, pero el cine recoge estos temas y o sea, a veces como el cuento mismo, otras veces los mete en películas, como estos temas también están Mm. recogidos en literatura, ¿no? Y en arte. No me acuerdo qué artista, me gustaría recordar el nombre de una artista que ella es una artista feminista y hace esculturas tremendas de lobos con la panza abierta y mujeres saliendo de dentro de los lobos, que son muy bestias de ver. Y después, Ujú. esto para mí, el cuento del lobo es el que tiene el valor. El cuento de que viene es el que tiene un valor simbólico, profundo,
te conecta con el misterio, por ejemplo, hablando del cuento del lobo. Después, si querés contar estas revisiones, por reírte, está bien, no sé, yo no puedo juzgar ahí, pero si le quieres dar algo que sea comestible, auténtico, dale el cuento del lobo, dale esta comida. Lo otro está buenísimo, pero a mí me parece que esta es mi visión, que si yo le doy a mi hija o a mi hijo, si le cuento Caperucita y la acompaño a entrar en el bosque y dejo que se encuentre con el lobo, le estoy dando algo muy grande. Que tenga el miedo, que encuentre el bosque, va a ver a la abuela druida que vive debajo de 3 robles, que tiene un seto de avellanos. ¿A quién va a ver? Ay, Caperucita, es una iniciación total. No. Y después ya hay otras versiones, y sí, forman parte de nuestra cultura también. Revisamos los cuentos porque necesitamos contárnoslos, les estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas constantemente. Y por algo es, por algo es. No, no es porque sí. Es muy interesante. Sí, sí. ¿Y dónde nosotros que estamos tan occidentalizados, ¿no? Si queremos encontrar más cuentos, ¿a dónde podemos encontrarlos? ¿En Yo algún voy sitio? buscando un montón. Bueno, aquí yo conozco yo busco. Ciruela, Ediciones Ciruela tiene, Ciruela con S, tiene Ujú. una recopilación de cuentos tradicionales y cuentos de hadas preciosa. Ujú. Va saliendo también, es como se llama este otro, ay, ahora no tengo. Ay, qué lástima. Hace poco me encontré con una belleza que es, Ujú. que se llama, ¿se ve? A ver, para que... Sí, Lo sí, se leo. ve. Sí, Esto es sí, un se ve. hilador, La princesa de las remolachas se llama. Eh, es la Perdón. editorial Alba. Es un recopilatorio contemporáneo a los hermanos Grimm, que él se dedicó a recopilar cuentos en la región donde vivía, en Alemania, tal cual. Ujú. Los hermanos Grimm, la primera edición de ellos fue de 1812, la última de 1807, y entre la primera y la última, ellos fueron arreglando los cuentos. Para mí de una manera Ujú. magistral, porque me parece que ellos Sí. eran iniciados, no sé, pero este hombre los recopiló tal cual como lo contaban los campesinos. Y Ujú. es una maravilla, es como escuchar ese lenguaje que traducido al castellano, los giros de expresión, desde dónde los están narrando, y es, Ujú. bueno, me ha encantado, me encanta. Ay, creo que eso la nieta editores también tiene, hay que buscar, porque ¿Cómo se llamaba el que dijiste recién de la remolacha? No, no llegué a anotarlo. bueno, Franz Javert von Stomberg. Después te lo paso y lo pones en tu página. Dale, dale. Escucha, acá una persona nos está poniendo Miriliada. Hay una versión de Caperucita que escribió Emma Wolf, donde sale una niña empoderada que le pone los puntos al lobo. Nos pregunta si Mira, la conoce. no la conozco. Lamentablemente me tengo que poner al día, soy bastante ignorante con versiones nuevas de Caperucita eh, o de otros cuentos. Acá Yamila la conoce, dice que es excelente la versión. Yo tampoco Vale, la, pues no, me al buscaré. sí no la recuerdo. Si Tal me vez la pasa, conozca y no la recuerdo. a ver si la busco, eh, porque bueno, está bueno, hay que ver desde dónde está empoderada la niña y lo que está contando, pero está bien, está muy bien. En principio está muy bien. Después hay que ver cómo se está, eso que después ya es criterio de cada uno, ¿no? De subjetivo, cómo siente pero está bien, por algo esta mujer Ah, escribió dice, Caperucita. perdón, dice Mirilada, debe ser tal vez algún seguidor tuyo, porque dice que te lo manda al Facebook después a vos. Ah, genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
te va a llegar. Y por mi lado, Yamila lo tiene, así que, o la Vale, conoce, así que me va a ver también. Vamos a gracias. estar las No, dos en también, conocimiento vamos a leer. prontamente. Vamos a leer. Bueno, ¿vino algo más? A ver, esperar que quiero repasar alguna cuestión. Pero bueno, creo que te he hecho más o menos las preguntas que, bueno, si tienen significaciones ocultas quedó más que claro. Así que, este, Sí. Yo lo que diría más que nada es eh, dejar que el cuento te cuente, eh, ujú. leerlos en voz alta, porque son literatura oral, estos cuentos antiguos, y cuando uno Perdón, se se los cortó. narra, ¿sí? Leerlos Leerlos en voz alta. yo creo que sí, que es diferente a leerlos, porque nacieron de la oralidad, de contarlos en corro, en las noches junto a un fuego, es la imagen arquetípica que hay de los cuentos. Eh, y contarlos en voz alta da, impregnar a la voz del cuento, es precioso porque uno empieza a vivir algo en el cuerpo, y conecta de otra forma con la emoción del cuento. Y, y leerlos, a veces los cuentos nos mueven muchas cosas, nos mueven rabia, nos mueven dolor, miedo, asco. Es ver qué nos mueven también, a dónde nos está llevando el cuento y qué oportunidad le doy yo a él. Y si nosotros tenemos ganas, si nosotros nos amigamos con el cuento, lo dejamos vivir en nosotros, pues es precioso poder transmitírselo a nuestros niños y a nuestras niñas, desde ese lugar en el que yo estoy tranquila y relajada a la hora de narrar estas historias. Entonces, para mí es lo que está contando un cuento no es tan grande, hay tanto conocimiento dentro de estas obras de arte, tantos, tantos, tantos siglos de conocimiento, tantos dolores, sufrimientos, emociones, encuentros, aprendizajes de la humanidad, que perderlos es una pena. Revalorizarlos, entenderlos, sentirlos, pero sentirlos como algo orgánico, no como algo de aquí, sino como un sueño, como cuando uno tiene un sueño importante, volver a soñar, los cuentos y los sueños están muy, muy mezclados, tienen mucho, mucho en común. Y saber que es algo, es como una noticia que le contamos a los demás, a los que vienen después que nosotros, un, una novedad que aprendí de los que vinieron antes que yo. Y te la estoy contando, te estoy contando, la vida es así. Y te la estoy contando de la mejor forma que te la puedo contar, desde lo más cercano a la verdad, que es el cuento. Un cuento es algo muy, muy cercano a la verdad, porque está lleno de símbolos. Y regalarte un cuento desde este lugar es regalarte una oportunidad para transitar la vida y volverte fuerte y libre, si puedes. En esta sociedad es lo que se Que no es trata, ¿no? fácil. Mm, Exacto. mm, sí, Bueno, sí, la verdad, yo me recuerdo, hablando de todo esto, que hace muchos años había leído a Bruno Bettelheim, este, con el psicoanálisis de cuentos de hadas, me movilizó desde el profesorado, creo, claro, cuando estudié hace muchos años, lo volví a retomar hace un tiempo y me lo guardé, y lo tengo. Y volver a Bettelheim es como todo un movimiento siempre, sí, que tiene que ver con todo esto que estás contando. sí. Así que es También, maravilloso. Y sí, respecto, sí, sí, dime, dime, dime. no, no, sí, respecto a las infancias, esto de transitar, como decías vos, nosotros, unirnos con el cuento, escucharlo, vivenciarlo, para poder ofrecérselo como herramienta para el mundo, ¿no? Eso está Sí, buenísimo. es Pero una experiencia, es una experiencia espiritual también, porque no te, te estoy, le estoy hablando a tu alma y te estoy explicando cosas, grandes verdades. No te estoy contando una mentira, te estoy contando una verdad. Te estoy contando que dentro de ti hay una princesa, seas hombre o seas mujer, hay un príncipe dentro de ti, que hay una caperucita en tu corazón o una parte de tu corazón es Blancanieves, seas hombre o seas mujer, y que si integras lo femenino y lo masculino en ti, integras algo grande. Y te voy a hablar de que hay sombra,
de que hay algo oscuro, hay un principio oscuro también está dentro de ti. No le temas, lo tienes que ver. Pasarás por lugares que te darán miedo, pero finalmente lo podrás ver y ya verás qué se hace con esto. Te estoy contando la vida. Estoy pensando en niños, pero si pensamos en adultos, nos las seguimos contando. Va, Sí, es sí, fuerte, es es fuerte. fuertísimo, verdaderamente, Sí, Dinora. Sí, sí. Y da para seguir hablando un montón, pero se nos va a cortar ya. sí, ya se ¿Viste? pasó, Se vale. pasó la hora, se Qué nos guay, pasó mira, la hora fuerte. volando. Bueno, me alegro, fue bonito, me ha encantado. Sí, Sí, a mí también, mucho, mucho. Un gusto, un la tarde también. placer. Eh, si alguien quiere escuchar tus cuentos, ¿querés recordar tu página? La página es atraveso.es. En Facebook Ujú. estoy como A Través del Cuento y como Dinora Arrillaga. Y en Instagram estoy como Dinora Arrillaga, Dinora Arrillaga. Y ahí van mis noticias y voy poniendo los trabajos que voy haciendo y también, bueno, no hablo mucho de mi trabajo terapéutico porque lo tengo tan, pero estoy empezando también a hablar de él, que también en mi página voy poniendo, voy poniendo todo, mi página a Bien. través del Bueno, cuento. y los cuentos se pueden escuchar en A Través del Cuento. Yo he encontrado varios, como el de la mujer Sí, del pescador, sí, hay ay, el algunos, del sí. hechizo, me encantó. El verdadero Es, hechizo, es precioso. maravilloso, Ese es un cuento de un maravilloso. autor contemporáneo, maravilloso, sí, una Muy, preciosidad, muy sí, muy hermoso, sí, 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 con Jean Manel sí, Choucinho lo hicimos, sí, 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 muy sí, guapo, hermoso. Ese acompañamiento es genial. sí, Bueno, Dinora, te agradezco muchísimo. Yo te quiero saludar antes de que se nos corte vale, abruptamente gracias, la comunicación, porque te lo corta directamente y estamos en vale, pues tiempo. Así que muchas bueno, gracias, no, igual seguimos comunicadas, te paso después dale, lo que habíamos hablado y dale, demás, del video. dale, Así amor, que bueno, dale, un abrazo gracias, enorme, gracias y a la gente que cariños ha conectado también, muchísimas gracias, hasta a pronto, todos. chao, Pronto nos gracias a vemos. todos, chao, Chao, chao. chao. Tengo que cortar aquí, Ahí, ¿no? sí, ahí en finalizar. Y ya Esa. está, chao, Chao. chao. Ahí está. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar. La verdad que la hemos pasado muy bien con esta entrevista, con este vivo con Dinora. Espero que a ustedes también les haya gustado. Por los comentarios he visto que ha sido muy activo y que les ha gustado también compartir este momento. Bueno, Yami, gracias por acompañarme desde los comentarios. Bueno, me apoyaste mucho. Y, y bueno, la semana que viene los invitamos, el vivo va a ser el viernes. En la publicación del lunes se van a enterar la temática y obviamente vamos a hablar con un especialista referido al tema de esa publicación, que les adelanto que es sobre el lenguaje teatral. Así que bueno, un cariño grande, nos estamos viendo. Chau gente, hasta luego.